El mar no olvida a sus muertos y hay noches en que los devuelve. Me llamo Valerio. Soy investigador de fenómenos costeros inexplicados, lo que en términos prácticos significa que paso meses revisando archivos de capitanías de puerto, hablando con pescadores que no quieren que nadie sepa su nombre y viajando a lugares donde la gente normal no va sola. Llevo 8 años en esto. He visto cosas que no tienen explicación cómoda, pero nada, absolutamente nada, me preparó para la playa seca. Así le llamaban los locales. No aparece con ese nombre en ningún mapa. Está en la costa sur de un país que prefiero no mencionar, a 40 minutos de cualquier camino pavimentado, accesible solo cuando la marea baja lo suficiente para cruzar un paso de roca, una franja de arena oscura, casi negra, rodeada de acantilados que bloquean el viento y crean un silencio que desde el primer momento sentí como algo físico, como una presión. Me llegó el caso a través de un colega que había hablado con un guardacostas retirado. El hombre le contó que en esa playa aparecían objetos viejos, maletas con otra ropa de otra época, botellas con etiquetas en idiomas equivocados, salvavidas con nombres de barcos que se hundieron décadas antes. Fui en marzo. Había luna llena en 3 días. Eso fue un error que no supe reconocer a tiempo. Llegué el primer día con equipo básico: cámara, grabadora, cuaderno, botas de lluvia. Me instalé en una carpa a 100 metros de la orilla porque la arena más cercana al agua tenía algo que me incomodó desde el principio, sin que pudiera nombrarlo. Tardé varias horas en entender qué cosa era. No había huellas en las llaves. Era cualquier playa, por remota que sea. Hay rastros de gaviotas, de cangrejos, de algo. Esta franja, junto al agua, estaba perfectamente lisa, como si nada vivo quisiera acercarse. La primera mañana encontré la maleta. Estaba parcialmente enterrada en la arena húmeda, como si el mar lo hubiera depositado durante la noche, de cuero marrón, con cierres de metal oxidado. Dentro había ropa doblada con cuidado, un traje de hombre, camisa blanca, gemelos de plata con iniciales grabadas, y una fotografía en blanco y negro de una familia posando frente a lo que parecía ser la cubierta de un barco. Fotografié todo, tomé muestras. Esa noche en la tienda, busqué en mis archivos los naufragios de la zona. El barco que aparecía de fondo en la fotografía era de Meiringen, un carguero suizo que se hundió en 1948, a 40 millas de esa costa, con 83 personas a bordo, sin sobrevivientes. Al segundo día, viajó al pueblo más cercano, que consistía en unas 16 casas y un muelle pequeño. Encontré un hombre de unos 60 años, reparando redes. Se llamaba Augusto. Cuando le mencioné la playa seca, dejó de trabajar. No con dramatismo, con esa quietud de alguien que sabe exactamente de qué estás hablando y lleva años decidiendo no hablar de ello. Le mostré la fotografía de la maleta. La miró a largo tiempo. Luego me dijo que su padre había trabajado en la capitanía de puerto en los años 50, que en esa época ya se hablaba de la playa, que los objetos habían aparecido siempre, y después de cada luna llena, tan atrás como los viejos podían recordar. Le pregunté si alguien había investigado. Dijo que sí, 2 veces. La primera, un periodista de la ciudad, en 1971. Fue a la playa la noche de luna llena y no volvió. La segunda, una pareja de estudiantes universitarios, en 1989. La mujer volvió, el hombre no. Y la mujer, según Augusto,
Nunca volvió a hablar de forma coherente después de esa noche. Le pregunté dónde vivía esa mujer. Me dio una dirección y luego me dijo, muy despacio, como si cada palabra tuviera un peso que quería que yo sintiera. Usted no debería estar aquí en luna llena. El mar no trae los objetos solos. La encontré esa tarde. Vivía sola en una casa en el borde del pueblo, con vista al mar que ella había tapado con cortinas gruesas, que según me dijo su vecina, nunca abría. Se llamaba Inés. Tenía 58 años, pero parecía más. No por arrugas, sino por algo en sus ojos que reconocí de inmediato como el aspecto de alguien que vio algo en su mente, procesó, pero nunca aceptó. Me recibió, no sé por qué. Quizás porque llevaba décadas esperando poder contárselo a alguien que no la mirara como si estuviera loca. Me habló durante 2 horas. Voy a resumirles lo esencial. Esa noche, en 1989, ella y su pareja habían acampado en la playa para documentar el fenómeno de los objetos. A medianoche, con la luna llena alta, el mar cambió. No el clima, el mar en sí. Se volvió completamente liso, como un espejo, sin olas, sin movimiento, algo que físicamente no debería ser posible en esa costa. Y entonces comenzaron a salir del agua figuras humanas, caminando despacio hacia la orilla. Inés me dijo que lo primero que notó fue que no hacían sonido al caminar sobre la arena, ningún sonido en absoluto, y que sus ropas eran antiguas, de distintas épocas, y estaban secas, lo cual era más perturbador que todo. Su pareja, Marcos, se levantó. Ella lo jaló. Él dijo que eran personas, que necesitaban ayuda, que venían de algún naufragio. Se acercó. Las figuras lo rodearon, no con violencia, con calma. Y Marcos simplemente se quedó quieto en el centro del círculo, como si algo se hubiera apagado en él. Inés corrió, no miró hacia atrás hasta que llegó al camino. Nunca encontraron el cuerpo de Marcos, pero 3 semanas después, según los archivos que revisé al volver, un pescador reportó haber encontrado en esa playa una mochila moderna con las pertenencias de un joven universitario. Todo en orden, todo doblado con cuidado, como si alguien hubiera empacado sus cosas antes de irse a algún lugar desde el que no necesitaba llevárselas. Volví a la playa. Era la víspera de la luna llena. Tenía todo lo necesario para irme. Tenía razones más que suficientes para no pasar esa noche ahí. Inés me lo había pedido directamente. Augusto me lo había pedido. Pero había algo más en la arena esa tarde que no estaba en la mañana. Una silla de madera, vieja, pintada de blanco, con la pintura descascarada por el agua y el tiempo. Y sobre la silla, como si alguien lo hubiera dejado puesta antes de entrar al mar, una chaqueta de salvavidas, con el nombre de un barco bordado en el pecho. El Esperanza, un pesquero local que se hundió en 1967 con 12 tripulantes, a 6 millas de esa playa. Debajo de la silla, parcialmente enterrado, había un cuaderno. Las páginas estaban húmedas, pero legibles. Era un diario. Las primeras entradas del capitán de la Esperanza, escritas antes del hundimiento. Las últimas, en una caligrafía diferente, más irregular, eran más recientes. La última entrada no tenía fecha. Decía: Ya somos suficientes. Esta luna pedimos uno más y descansamos. El que venga solo está invitado. El que no venga solo también. Levanté la vista del cuaderno. El sol estaba tocando el horizonte
Y en la línea, donde el agua encontraba la arena, había una figura de pie, inmóvil y mirándome. Corrí, no hacia el camino de roca, eso era, hacia el agua. Corrí hacia los acantilados, hacia la parte alta de la playa donde había dejado mi mochila y mi cámara. Cuando llegué y miré hacia la orilla, la figura ya no estaba. Habían 3. No corrían, caminaban, despacio y en línea recta donde yo estaba. Y tenían esa ausencia de sonido que Inés me había descrito. El viento seguía ahí, las olas seguían ahí, pero ellos no producían ningún sonido al moverse, ninguno en absoluto. Tomé la mochila, busqué las llaves del vehículo, no estaban en el bolsillo exterior donde siempre las guardo. Las encontré en el interior, envueltas en una hoja de papel que no estaba ahí en la mañana. La hoja tenía una sola línea escrita con una letra que no reconocí como mía, aunque usaba mi ortografía, mis abreviaturas, la forma en que yo escribo cuando tomo las notas rápidas. Decía: ya te estábamos esperando. Llegué al vehículo, arranqué, salí por el camino de tierra sin encender los faros, porque no quería ver lo que podía estar en él. A mitad del camino tuve que frenar. Había una figura en el medio de la vía, de pie, inmóvil. Llevaba ropa moderna, jeans, una camiseta, no ropa antigua. Y cuando los faros lo iluminaron, reconocí la cara. Era Marcos, el compañero de Inés, y que desapareció en 1989. Seguía teniendo 22 años. Pasé a través de él, o a través de donde estaba. No hubo impacto. Manejé sin detenerme hasta la ciudad más cercana, donde llegué pasadas las 2 de la mañana. El día siguiente llamé a Inés. Le describí lo que había visto en el camino. Le describí la cara. Hubo un silencio muy largo y luego me dijo: ese no era Marcos. Le pregunté: ¿cómo podía estar segura? Y dijo: porque Marcos tenía una cicatriz en la barbilla desde los 12 años. Lo que usted vio no la tenía. Lo que usted vio es lo que ellos quieren que veamos. Una cara que nos haga bajar la guardia. Publiqué mis hallazgos en 3 foros especializados: los objetos, las fechas, los naufragios, el diario, todo verificable en archivos públicos. Una semana después, recibí un mensaje de un usuario que no reconocí. Decía que su abuelo había sido marinero en esa costa en los años 60, que los pescadores de la zona tenían un nombre para que lo habitaban en esa playa. Los llamaban los relevos. La idea era simple y era aterradora. Los ahogados no podían descansar mientras siguieran anclados al mundo de los vivos, por la forma violenta en que habían muerto. Necesitaban un reemplazo. Alguien que tomara su hogar en la playa y que llevara su peso, que les permitiera finalmente soltarse. No venían a hacer daño, venían a hacer un trato. El problema es que nadie te explica los términos antes de firmar. El cuaderno que encontré en la playa desapareció de mi vehículo en el momento en que lo dejé en el asiento del copiloto y el momento en que llegué a la ciudad. No hay explicación para eso que yo pueda ofrecer. Pero la última línea que leí, en él sigo pensándola cada vez que escucho el mar. El que venga solo está invitado. Fui solo. No volví a Playa Seca, no porque tenga miedo, aunque lo tengo, sino porque empecé a entender algo que me resulta más incómodo que el miedo. Esas entidades, si es que eso es lo que son, no actúan desde la maldad,
actúan desde una necesidad que reconozco como humana, ya que no sean humanos. Quieren descansar, quieren que alguien comparta su peso, y llevan décadas, algunos quizás siglos, esperando que alguien se acerque lo suficiente para hacer ese intercambio posible. Lo que no sé, y es la pregunta que me mantiene despierto, es si los que aceptaron el trato lo hicieron sabiendo lo que aceptaban. Si Marcos entendió en ese segundo lo que estaba firmando, si el periodista de 1971 eligió quedarse o simplemente no supo que tenía opción de irse. Me pregunto si yo, esta noche en el camino, cuando vi la figura que usaba su cara, estuve a punto de bajar de vehículo. No lo hice, pero hubo un segundo, uno solo, en que mi mano tocó la manija de la puerta. No lo había mencionado hasta ahora. Si alguna vez estuviste cerca del agua y sentiste que algo te observaba desde adentro, si encontraste un objeto en una playa que no debería estar ahí, o si viviste algo en el mar que todavía no puedes explicar, quiero que me lo cuentes en los comentarios. No para exponerte, para entender si hay más playas como esa, más relevos esperando, más personas que llegaron solos sin saber la regla. El mar cubre el 70% de este planeta y casi todo eso está sin explorar. Piensen en eso la próxima vez que se paren frente a una ola.